¿Sí ven? ¿Todos ven bien? ¿Me oyes bien? Poner esto aquí. Entonces, hoy vamos a empezar con nuestra cuarta clase de la materia de lógica simbólica. La agenda de hoy va a ser la siguiente. Vamos a dar un repaso a lo que hemos visto hasta el momento, lo que vimos la clase pasada y lo que deberíamos saber para entender la clase de hoy. Y vamos a empezar con teoría de pruebas. Ya vamos a utilizar, primero definir los axiomas que caracterizan a los operadores de las expresiones del sistema formal de las expresiones booleanas y vamos a hacer nuestras primeras demostraciones formales. Entonces vamos a utilizar cada una de las reglas de inferencia que nosotros hemos estado estudiando, pero las vamos a estudiar, las vamos a usar para demostrar propiedades de las expresiones booleanas. Entonces, empecemos repasando qué fue lo que vimos la clase pasada. Y la clase pasada nosotros estuvimos primero definiendo el lenguaje de las expresiones booleanas, conocimos cuál era su vocabulario, cuáles eran las reglas de formación que nos permitían decir cuando una expresión booleana está bien formada o no. Después aprendimos que a través de las tablas de verdad nosotros podemos representar los estados en los cuales, los estados y los valores de la evaluación de esas expresiones en esos estados. Hace un momento alguno de ustedes me preguntó qué correspondían los estados en una tabla de verdad. Los estados son las filas, muchachos, y las columnas corresponden a la evaluación de esa expresión o subexpresión en la fila correspondiente. Entonces, los estados son las filas de la tabla. También estudiamos ciertas propiedades de las expresiones booleanas y esas propiedades dentro del marco de la semántica formal. Y entonces dentro del marco de la semántica formal vimos que las expresiones pueden ser satisfacibles, contingencias, válidas o tautologías, no satisfacibles y además estudiamos las expresiones booleanas que tienen expresiones duales y vimos cuáles eran las propiedades de las expresiones duales. Y para eso estudiamos el metateorema de dualidad que nos permite, dada una expresión booleana que sea válida, decir ciertas propiedades de las expresiones duales o de los negados de las expresiones duales. Finalmente estudiamos cómo modelar las expresiones del lenguaje natural en nuestro lenguaje de las expresiones booleanas e hicimos un ejercicio donde modelamos una porción del mundo real, particularmente de la historia de Harry Potter, haciendo uso de nuestro lenguaje de las expresiones booleanas. Básicamente eso fue lo que hicimos la clase pasada. Vamos a ir a dar un repaso muy rápido sobre los principales tópicos de la clase. Vimos que los lenguajes formales están formados por su lenguaje, ¿verdad? Los sistemas formales por su lenguaje, su teoría de pruebas, su semántica formal. El lenguaje tiene el vocabulario, las reglas de formación. La teoría de prueba tiene las reglas de inferencia, los teoremas, los axiomas. Y la semántica formal nos permite decidir la validez o no de una expresión. Después, bueno, tuvimos nuestro lenguaje de las expresiones booleanas y aprendimos a decidir cuando una expresión booleana estaba bien formada y como sabemos cuáles son la precedencia de cada uno de los operadores de las expresiones bien formadas, aprendimos a decidir cuáles son las subexpresiones de esta expresión particular. Si nos damos cuenta, bueno, pudimos decidir cuáles son las expresiones más simples, cuáles son las expresiones cuyo operador principal era la negación y cuáles son algunas de las expresiones booleanas que tienen un operador principal que es un operador binario. Después hicimos ejercicios donde vimos para una expresión, demostramos que esa expresión era una expresión satisfacible y fíjense la persona que me preguntó, allí nosotros podemos decir que es satisfacible porque existe un estado, en este caso el estado corresponde a los diferentes valores de verdad que le estamos asignando a las variables de la expresión. Y esta expresión solamente tiene 3 variables, en ese caso lo único que nosotros tenemos que decidir para definir un estado es asignarle valores de verdad a esas 3 variables. En este caso particular que está enmarcado en esta tabla de verdad, las variables tienen 3 valores. Y en este caso, las 3 tienen el valor de true. ¿Okay? Y fíjate que el estado
es realmente los valores que le estás asignando a esas tres variables, que en este caso corresponde a una fila de la tabla. Bien, el resto, acuérdate que estás considerando las subexpresiones de la expresión, lo que te está diciendo es cuál es el resultado de evaluar esa subexpresión en ese estado. Y finalmente, cuando nosotros queremos ver cuál es la entrada de la tabla donde en la columna tenemos la expresión, ¿verdad? Y en la fila tenemos el estado, básicamente lo que te está diciendo es cuál es el resultado de evaluar la expresión en este estado correspondiente. Y eso es lo que nos está diciendo el resultado de esa evaluación en el caso en que conseguimos un estado donde esa evaluación es verdadero, es igual a true, como es en este caso, podemos decir que la expresión es satisfacible. En el resto de los estados, esta expresión evalúa a false. Es que quiere decir que en el resto de las filas, cuando nosotros estudiamos cuáles son los valores de verdad que le estás dando a estas tres variables, si te das cuenta, en todos esos estados la expresión evalúa false. ¿Ok? Bien, también vimos lo que es una expresión contingente, y una expresión contingente es, fíjense que estamos remarcando dos estados. En este estado la evaluación de la expresión es true, pero en este estado la evaluación de la expresión es false. ¿Y cuáles son los estados? Bueno, en el estado donde las tres variables toman valores de true, la expresión evalúa true, y en el estado donde las variables P y R toman el valor de true, pero Q toma el valor de false, la evaluación de la expresión es false. En el resto de los estados también la expresión está evaluando false. ¿Bien? Cuando estamos hablando de expresiones válidas, en las expresiones válidas para cualquier estado, fíjense, para cualquier estado, en este caso teníamos 4 estados, esa expresión está evaluando a true. Y cuando hablamos de expresiones no satisfacibles, para cualquier estado, la evaluación de la expresión es igual a false. Y eso lo estamos viendo porque en esta entrada, que corresponde al valor de la evaluación de la expresión en su estado correspondiente, lo que estamos viendo son valores de false. ¿Ok? Además, estuvimos estudiando el metateorema de dualidad. Y el metateorema de dualidad lo que nos permite decidir son propiedades de las expresiones duales o del anegado de la dual, dependiendo de si la expresión a la cual nosotros le estamos calculando su dual es una expresión válida. Entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema, en este caso metateorema, nos dice que si nosotros tenemos una expresión que es una expresión válida, el negado del dual de esa expresión también es una expresión válida. Entonces, eso fue lo que dijimos. En este caso nosotros teníamos G y sabíamos que era una expresión válida, pues simplemente el negado de su dual es válida. Y además, esta expresión E tiene una estructura particular. Y la estructura particular es que su operador principal es la equivalencia. Y el metateorema de dualidad nos dice que si la expresión E es una expresión cuyo operador principal es la equivalencia, nosotros podemos decidir, es decir, que es de este estilo, E es del estilo P equivalente a Q, y sabemos que es válida, entonces nosotros vamos a poder decir que P dual equivalente a Q dual también es válida. ¿Bien? Y eso es lo que nos ayuda a decir el metateorema de dualidad. Además, el metateorema de dualidad nos permite conseguir otras propiedades de la expresión dual, porque si sabemos que E es una expresión válida, la dual de E es una expresión no satisfacible. ¿Ok? Y entonces ahí tienen un ejemplo de que les dice, dado E, su dual es no satisfacible. ¿Bien? Además, para cada uno de los operadores de las expresiones booleanas vimos su correspondiente preposición en el lenguaje natural, en este caso en el español. Si se dan cuenta, vimos la negación del operador booleano, la conjunción, que usualmente se representa en lenguaje natural como el y, sin embargo, aunque, pero, la disyunción que está
representada usualmente en lenguaje natural con el O, la implicación donde tenemos si, P, entonces Q, o P es una condición suficiente para Q, P si, Q si P y P solo si Q. También vimos la equivalencia y el consecuente. Entonces, para cada uno de estos operadores hicimos un conjunto de ejercicios y tratamos como que reforzar el uso de estos operadores cuando estamos tratando de modelar lenguaje natural. Particularmente nos concentramos en las expresiones de condición necesaria, condición suficiente, y allí tenemos cuando A es condición necesaria para B, estamos representando que A es el consecuente de B, cuando A es condición suficiente para B, A es el antecedente de B, y cuando decimos A condición necesaria y suficiente para B, estamos representando una equivalencia. Y un caso particular del lenguaje natural, cuando decimos A menos que B, lo que estamos diciendo es que A es el consecuente de no B. Bien. También dijimos como que cuáles son los pasos para hacer este modelado, y para hacer el modelado del lenguaje natural con nuestras expresiones booleanas, lo primero que tenemos que identificar son las oraciones simples. ¿Por qué? Porque las expresiones de estructura más simple de nuestro lenguaje son las variables. Y con esas variables nosotros lo que vamos a modelar son oraciones simples positivas, y esas oraciones simples las vamos a hacer corresponder con variables, y después vamos a identificar cada una de las preposiciones que aparecen en nuestro texto que vamos a modelar, y vamos a tratar de ver su correspondiente en lenguaje, en este caso en lenguaje las expresiones booleanas. En nuestros ejercicios de la clase pasada vimos que no solamente nos concentrábamos en las preposiciones, sino que también concentrarnos en las comas era muy importante, porque las comas nos estaban denotando agrupaciones, y básicamente esas agrupaciones nos permitían particionar la oración original o el párrafo que estábamos tratando de modelar en subexpresiones que a su vez iban a estar representadas con subexpresiones de nuestro lenguaje, las expresiones booleanas. Ahora vamos a empezar, ahora empieza la clase, vamos a empezar con nuestro sistema formal, pero viéndolo desde el punto de vista de la teoría de pruebas. Entonces, ¿qué hacemos con la teoría de pruebas? Bueno, en la teoría de pruebas lo primero que debemos definir son nuestras reglas de inferencia que nos van a permitir transformar una expresión del lenguaje de las expresiones booleanas en otra expresión del lenguaje de las expresiones booleanas. Entonces, lo primero que vamos a repasar son nuestras reglas de inferencia, que como dijimos la clase pasada, se mantienen las mismas 3 reglas de inferencia con las que empezamos el curso, pero ahora vamos a ver cómo se aplican al lenguaje de las expresiones booleanas. Después vamos a estudiar axiomas del lenguaje de las expresiones booleanas, y finalmente vamos a probar algunos teoremas. Y esa va a ser nuestra clase de hoy, y así vamos a estar hasta la semana, aproximadamente hasta la semana 7, trabajando con teoría de pruebas, definiendo, probando propiedades, teoremas de los operadores de las expresiones booleanas y definiendo métodos de prueba para hacer estas pruebas. Entonces, esas van a ser nuestras tareas en las próximas semanas de nuestras clases. Entonces, empezamos nuestras reglas de inferencia. Nosotros hemos estudiado 3 reglas de inferencia. La regla de inferencia de sustitución, la regla de inferencia de transitividad y la regla de inferencia de Leibniz. Y vamos a ver cómo esas 3 reglas de inferencia básicamente se aplican cuando nosotros estamos hablando del lenguaje de las expresiones booleanas. Entonces, cuando estamos hablando del lenguaje de las expresiones booleanas, al igual que cuando hablamos en abstracto de cualquier lenguaje de un sistema formal, dijimos que nuestra primera regla de inferencia era la regla de inferencia de sustitución. ¿Y qué nos dice la regla de inferencia de sustitución? Que si yo tengo que T es un teorema, el resultado de instanciar en T una variable o una lista de variables por una lista de expresiones sigue siendo un teorema. Entonces, esta regla ya la habíamos visto anteriormente y, como dijimos, se sigue manteniendo, igualmente definida. También dijimos la regla de inferencia de transitividad, pero en lugar de hablar del operador de igualdad, ahora estamos hablando del operador de equivalencia. Y el operador de equivalencia, como lo vamos a definir hoy, tiene ciertas propiedades que definitivamente son diferentes a las propiedades del operador de igualdad. Entonces, redefinimos la regla de transitividad para ahora
decir que tenemos el operador de equivalencia y lo que estamos diciendo es que si A es equivalente a B y B es equivalente a C, podemos decir que A es equivalente a C. Y finalmente nuestra regla de Leibniz, que lo único que nos está diciendo es que si es un teorema que X es equivalente a Y, nosotros podemos decir que también es un teorema que la sustitución en cualquier expresión booleana de una variable Z por X es equivalente a la sustitución en esa expresión de los lenguajes de las expresiones booleanas de una variable Z por Y. Y eso es lo único que nos está diciendo nuestra regla de inferencia de Leibniz. Dijimos que básicamente esta es la regla y nosotros lo vamos a utilizar en nuestro formalismo de demostración o de formalización del proceso de razonamiento como lo tenemos del lado derecho, ¿verdad? Vamos a decir que nosotros partimos de que existe una expresión resultante de sustituir en E una variable por X y eso realmente lo podemos transformar porque es equivalente al aplicar la regla de inferencia de Leibniz que E es al resultado de sustituir en E Z por Y, sabiendo que X es equivalente a Y, es un teorema. ¿Bien? Entonces, se dan cuenta de que es esencial saber cuáles son nuestros teoremas de nuestro sistema formal y en eso nos vamos a estar concentrando casi que el resto del trimestre, aprendiendo nuevos teoremas y aprendiendo a demostrar estos teoremas. Entonces, los teoremas tienen que pasar a ser parte de su vocabulario diario. ¿Okay? Entonces, es muy, muy importante que ustedes en verdad aprendan a dominar. Y la única forma de dominarlos, acuérdense, es con destreza, desarrollando la destreza de saber demostrar estos teoremas y saber entender qué es lo que nos están diciendo estos teoremas. Entonces, esto nos sienta las bases para el modelado de nuestro razonamiento y empecemos con nuestros primeros axiomas que básicamente nos van a permitir definir las propiedades de nuestros operadores. Entonces, básicamente voy a definir los tres primeros axiomas que definen al operador de equivalencia. Entonces, la primera propiedad que nos está diciendo que la equivalencia es un operador asociativo. Entonces, siempre que nosotros hablemos que un operador es asociativo, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Y fíjense que lo estamos denotando allí. Si yo les digo que el operador es asociativo, lo primero que deberíamos estar hablando, ¿verdad?, es que tenemos al menos 3 operandos. Y entonces estamos diciendo que nosotros tengamos esta expresión es equivalente a que tengamos esta expresión. Entonces, eso es lo que nos está diciendo que nuestro operador sea un operador asociativo, que realmente como agrupemos los operandos para hacer la evaluación de esos dos operadores de equivalencia que aparecen aquí, estos dos operadores de equivalencia, ¿verdad? Es equivalente que primero evaluemos P equivalente a Q y luego veamos si eso es equivalente a R, a que chequeemos si Q equivalente a R es equivalente a P. ¿Ok? Eso es lo que nos dice nuestro. Y fíjense que es un axioma. Y la diferencia entre los axiomas y los teoremas, bueno, todos los axiomas son teoremas, pero dentro de los teoremas nosotros tenemos un grupo particular de expresiones que son dadas como verdades que se mantienen en el sistema formal. Y eso se da, no hay que probarlos, eso se da por definición. Entonces, nosotros estamos por definición dando cuáles son los teoremas que siempre se van a cumplir en nuestro sistema formal y a partir de los cuales nosotros vamos a poder demostrar el resto de nuestras propiedades. Algo que caracteriza a este sistema formal con el que nosotros estamos trabajando este trimestre y que hemos estado trabajando en los últimos años es que el número de axiomas que nosotros debemos manipular es muy reducido. Eso quiere decir que realmente esto es un sistema formal muy económico desde el punto de vista conceptual. Y es muy rico
porque una de las propiedades que uno siempre tiene que cumplir cuando define un sistema formal es que el conjunto de axiomas, si no, no son axiomas, ¿verdad? Que el conjunto de teoremas que uno dice que son axiomas es minimal. Ninguno de ellos puede derivarse a partir del resto de los axiomas. Y una condición que es deseable cuando se define un sistema formal es que el número de axiomas que ustedes tienen que conocer para poder hacer las pruebas para decir que el sistema es completo, es decir, que todo lo que es una verdad se puede demostrar, es reducido. Y ustedes lo van a estar viendo a lo largo del trimestre. Nosotros vamos a estudiar muy pocos axiomas, mientras que nuestra lista de teoremas va a ser muy larga. Entonces, si nosotros comparamos la lista de teoremas con la lista de axiomas, nos vamos a dar cuenta de que es muy, muy, muy pequeño. De hecho, hay operadores como el operador de conjunción, donde solamente vamos a definir un axioma. Y el resto de las propiedades de ese operador se pueden demostrar. Eso es un logro realmente de que este sistema es un sistema muy elegante y da muestras de que es un sistema muy bien definido. No pasa lo mismo con otros sistemas de la lógica que quizás no están definidos de una forma tan elegante como este, donde realmente hay muchísimos más axiomas y también hay muchísimas más reglas de inferencia. Entonces, es como que este sistema es muy económico, no solamente desde el punto de vista axiomático, sino también desde el punto de vista de reglas de inferencia. Fíjense que ustedes estudiaron 3 reglas de inferencia y no estudiaron más nada. En otros sistemas, como el de deducción natural, hay que estudiar una lista muy, muy, muy grande de reglas de inferencia para poder realmente hacer una demostración de un teorema. Aquí solamente 3. Entonces, bueno, empezamos con nuestro primer axioma, y es lo que nos dice que el operador de equivalencia es asociativo. El siguiente, el operador es simétrico. ¿Y qué significa que un operador sea simétrico? Si yo les digo esto, nos está diciendo asociatividad. Entonces, simetría, si nosotros decimos que un operador es simétrico, ¿qué significa que el operador sea simétrico? Que si yo les digo P equivalente a Q, eso es equivalente a poder decir Q equivalente a P. Es decir, es como si tuviéramos un espejo, ¿verdad? Tenemos la simetría. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de un operador simétrico, estamos expresando una propiedad como esta, y finalmente estamos diciendo la identidad de la equivalencia. ¿Y qué significa la identidad de la equivalencia? Lo que está significando que si nosotros tenemos Q equivalente a Q, eso es equivalente a true. Y eso es lo que nos dice nuestro tercer axioma. Y esos son los únicos 3 axiomas que caracterizan al operador de equivalencia y que relacionan al operador de equivalencia con el true. No tenemos que, desde el punto de vista axiomático, que definir algo más. Eso es lo único que debemos definir. Ahora vamos a ver, a partir de esto, cuál es el conjunto mínimo de propiedades que tenemos que probar. Y cuando les digo mínimo, es que como ustedes bien saben, nosotros podemos demostrar muchos otros teoremas. De hecho, cuando nosotros vamos a los exámenes, probamos otras propiedades que por supuesto no aparecen en el libro. Y que son propiedades que se derivan a partir de estos axiomas. Nosotros aquí lo único que estamos dando es algunas de las propiedades que realmente sabemos que se cumplen. Pero por supuesto hay muchísimas más propiedades. Y pudiésemos demostrar que hay infinitas propiedades que podemos demostrar. ¿Ok? Entonces vamos a ver nuestra primera propiedad. Y nuestra primera propiedad, y es algo muy curioso de este sistema formal, que realmente no se mantiene en muchos sistemas formales. Realmente créanme que la primera vez que estudié este sistema formal me llamó muchísimo la atención que tuviéramos que demostrar que el true era un teorema. Usualmente uno da el true como un hecho. El true es true. No, aquí podemos demostrar a partir de nuestros axiomas que realmente el true se deriva a partir de nuestros 3 axiomas que definen al operador de equivalencia. Y es realmente una propiedad bastante llamativa de este sistema formal. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer nuestras pruebas. Y
Y esta es la primera prueba que vamos a hacer en nuestro sistema formal. Vamos a tratar de demostrar el teorema 3.4, que básicamente nos dice que true es un teorema. Ahora, ¿cómo vamos a demostrar? Y lo primero que tenemos que entender para demostrar es que debemos tener métodos de prueba. El método que vamos a seguir para realmente probar que una expresión es un teorema de nuestro lenguaje. A lo largo del trimestre, nosotros vamos a estar estudiando diferentes métodos de prueba. ¿Okay? Y de hecho, vamos a ver un capítulo completo del libro que está formado por muchísimos métodos de prueba y métodos de prueba que no vamos a utilizar únicamente en este curso, sino vamos a utilizar a lo largo de nuestra carrera y a lo largo de nuestra vida profesional. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer método de prueba que vamos a conocer y vamos a utilizar en nuestras pruebas. Y este es el método de prueba que nos dice, vamos a llamarle método de prueba 1, que básicamente, ¿qué nos está diciendo? Para probar que P es un teorema, lo que decimos es partir de P y alcanzar un teorema